Shalom amigo, le habla Joseph, director de Jaime, y estoy escuchando el programa de Ere Hashem, el camino de Dios. Programa que llega a ustedes de parte del Ministerio de Jaime, el Ministerio del Árbol de la Vida, el árbol en el que fuimos injertados. Le doy gracias al Todopoderoso por una vez más permitirme estar con ustedes aquí en PB 550, como de costumbre todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Un programa de media hora donde compartimos con ustedes el pensamiento nazareno, de acuerdo a la revelación de las Sagradas Escrituras y el testimonio de los discípulos del Maestro Nazaret, según nos dejaron para futuras generaciones. Hoy nos encontramos el día 15 del mes de noviembre del año 2020, en el calendario de Hillel II, el calendario judío que hoy día se utiliza. Nos encontramos en el día 28 del mes de Hesban. Significa que estamos a un día más después del día de hoy para comenzar un nuevo mes, que es el mes número 9, mes donde se conmemora los eventos pasados que están registrados en el libro de los Macabeos, libro que el mundo protestante no posee en su Biblia, pero sí el mundo católico. El libro de los Macabeos es un libro muy interesante porque nos narran los eventos, los eventos pasados que pasaron en el periodo del Segundo Templo, específicamente en el tiempo del dominio de los griegos. Cuando Antíoco fallece, se divide su reino y una de las ramas de su reino, uno de los cuernos de su reino, se convierte en un reino opresor al pueblo de judío de ese entonces, específicamente el retoño malvado, como dice el libro, llamado Antíoco, que no era su apellido Epifanés, pero le decían así porque él se autoproclamaba Dios encarnado. Y, y durante ese periodo, el pueblo judío vivió un periodo de opresión muy fuerte porque la introducción de la cultura helena y el abandono de las leyes divinas trajo consigo el que el pueblo viviese un tiempo oscuro bien terrible. Y se levantaron un grupo de sacerdotes de la linaje de los asmoneos para defender eh, la Torá, defender las leyes divinas y regresar a la revelación que Hashem le había dado a ellos para que viviesen. Daniel registra que ese retoño malvado intentaría cambiar la ley y los tiempos. Muchas personas han interpretado ese texto como referirse al anticristo del tiempo presente, de acuerdo a la teología que nace luego de la destrucción del templo, mucho tiempo después, mejor dicho. Sin embargo, para el tiempo que estos eventos están ocurriendo en la historia de los macabeos, estas personas, estos judeanos de esa época, entendían que lo que estaba escrito en el libro de Daniel estaba ocurriendo en su época y que en su tiempo iba a manifestarse el reino divino y que Dios le iba a entregar el reino al pueblo. Y obviamente esos eventos no pasaron y pues vemos lo que sucedió después con el dominio de Roma, con el pasar del tiempo, hasta la llegada del Mesías y hasta el mundo de hoy. Así que este mes 9 vamos a estar, con el favor del cielo, vamos a estar comentando un poco sobre estos eventos. Así, hoy le di un pequeño resumen, pero vamos a hablar de otras cosas adicionales cuando tengamos nuestras próximas intervenciones aquí en PAB. Así que le invitamos a estar pendiente para que usted pueda conocer un poquito de esa historia y así usted pueda entender por qué los judíos hoy en día celebran Hanukkah. Obviamente, eh, Hanukkah hoy en día no se parece en nada a lo que originalmente era. Históricamente hablando, Hanukkah gira alrededor de la rededicación del altar, la dedicación del templo, luego de la profanación por causa de la abominación desoladora que ocurrió en la época de los macabeos. Y eso es lo que significa Hanukkah, rededicación. El libro de Juan, el Evangelio de Juan, narra la experiencia del Mesías yendo al templo para la festividad de la conmemoración de la rededicación, que se llamaba Hanukkah, o la fiesta de la dedicación. Y con el favor del cielo vamos a estar hablando de eso. No, no vamos a hacerlo hoy, así que vamos cuando lleguemos a esa fecha, tal vez el domingo que está dentro de la semana de Hanukkah, vamos a hablar un poco de ese capítulo de Juan donde Yeshua, Jesús de Nazaret, habla de él y el Padre ser uno y cómo cogen piedras para matarlo, porque ante los que estaban allí presentes, ellos entendían que él se estaba autoproclamando Dios y eso obviamente usted no lo va a entender hasta tanto
hablemos un poco de la vida de Antíoco Epifanés y la época de los macabeos. Porque Epifanés no es su apellido. Epifanés es una palabra que significa Dios encarnado. Por lo tanto, Antíoco se proclamaba Dios encarnado y obviamente, si conoces un poco sobre esa historia, vas a entender por qué cogen piedras para matar a Yeshua cuando él dice que él y el Creador son uno. ¿Ok? Pero eso vamos a dejarlo para cuando toque ese tiempo y así con el favor del cielo vamos a entender ese texto. Como ustedes saben, nosotros acostumbramos a estudiar la Torá todas las semanas de acuerdo al decreto de los apóstoles, discípulos del Mesías, como está registrado en Hechos capítulo 15. Y el día de ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección que se titula Hayé Sara. Para las personas que desean ubicarse con nosotros en los estudios semanales, pues voy a aprovechar y voy a decirles cuál es la sección que se estudia esta semana. Si tienen lápiz y papel, apunte por ahí para que usted pueda leer y luego la semana próxima cuando nos escucha puede saber de qué estamos hablando. La sección que se estudia esta semana, la semana del día 15 al 21, se titula Toldot, Generaciones. Y comienza en el capítulo 25 del libro de Génesis, versículo 19, y termina en el 28:9. Tradicionalmente se lee una sección de los profetas. Esa sección de los profetas esta semana es Malaquías 1 al 2:7. Malaquías 1:1 al 2:7. Y nosotros que seguimos la enseñanza de los nazarenos, leemos ocasionalmente secciones de los escritos nazarenos y esta semana nos corresponde leer Romanos 9, 6, 13. Pero el día de ayer tuvimos la oportunidad de estudiar la sección Hayé Sara. Hayé Sara se llama La vida de Sara. Y esta comienza en el capítulo 23 de el libro de Génesis, versículo 1, y termina en el 25:8. 23:1, 25:8. Y esta sección se llama así, Hayé Sara, porque comienza de esa forma. Y vivió Sara 127 años. El día de ayer estábamos hablando un poco de esta sección y estábamos de diversos temas que tratamos, mencionamos primeramente de lo interesante, lo que nos llama la atención de primera entrada en el texto es que nos dice que Sara llegó a 127 años y eso obviamente nos llama la atención porque vamos a ver que el decreto divino antes del diluvio que registra el libro de Génesis, el humano habría de vivir 120 años. Sus días serán 120 años y la escritura dice que Sara vivió 127 años. Cuando ves este número 7 por encima de los 120, pues obviamente hay un mensaje que está enviando el escriba o el autor que está inspirado por Dios a escribir. La tradición nos dice que es Moisés. Y el 7 es un número muy importante para el mundo sacerdotal de Israel porque está relacionado a los 7 días de la creación y también está relacionado a la perfección. Por eso es que usted va a encontrar la tradición de los rabinos de Israel enseñar que Sara vivió la plenitud de sus días y que a su edad tardía ella tenía una figura y un rostro como si tuviera 20 años. Obviamente, esto es una metáfora, no es algo real, pero es un mensaje que se está enviando. Ella vivió la plenitud de sus días. ¿Por qué se entiende que Sara vivió la plenitud de sus días? Bueno, se da por entendido que Sara vivió la plenitud de sus días porque tuvo la oportunidad de conocer al autor de la vida, al creador, bendito sea su nombre. Y obviamente toda persona que se adhiere, se apega a él, está teniendo vida por causa de él ser la vida en sí mismo. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en las enseñanzas del Maestro Nazaret, donde él dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, porque él se llama a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, dando a entender de que los patriarcas, aunque experimentaron la muerte en sí, no están muertos. El tema central aquí, si analizamos un sentido simple, es eh, el cese de una persona importante en la vida de Abraham. Ustedes saben que en los capítulos anteriores, desde el capítulo 12 de Génesis hasta el día de hoy, todavía, aún hasta esta semana, la figura primordial es Abraham, quien el Eterno llama para salir de los caldeos, a envolverse a una vida una vida de incertidumbre, una vida donde tenía que confiar en la voluntad divina sobre él. Me llama la atención el hecho de que no solamente que la Torá narra la muerte de Sara y cómo Abraham se envuelve en un proceso de comprar un lugar para ella. Decía yo ayer que es muy interesante ver a un hombre llamado Abraham que había escuchado de parte del ser divino, el ser supremo, el Dios de la creación, decirle a él que la tierra donde él está
le pertenece a él, será heredada para él, será para su descendencia. Y aún así, Abraham en su humildad le dice a los que están allí presentes, sabiendo cuál es el decreto divino: yo soy extranjero y peregrino entre vosotros, dando a entender la escritura que Abraham, aún conociendo cuál era su herencia, se comportó como una persona que entendía que no era merecedor de ella, o entendía que aún así no se debe engrandecer por esto. Y esto nos da una gran enseñanza para nosotros que estamos en el Mesías. El hecho de que sepamos algo, o el hecho de que tengamos conocimiento de algún regalo que el Eterno tiene para nosotros en el futuro dado, por ejemplo, la herencia de la vida eterna, o la entrada al mundo por venir, o la adopción de hijos de Dios, no significa que eso es una licencia para nosotros engrandecernos delante de los otros. No es así. Al que más se le da, más se le exige. Y obviamente a Abraham se le dio mucho, y también se demandaba una conducta adecuada para poder disfrutar de ese mucho que el Eterno le prometió. Abraham compra un lugar para su esposa. Este lugar, dice la escritura, que es en la región de Hebrón, una cueva que está en Macpela, la cueva de Macpela. Y esto nos lleva a datos históricos, a datos arqueológicos e históricos, donde nos presenta en un tiempo en la vida del ser humano la costumbre de enterrar a las personas en cuevas. Algo que hoy en día nosotros no hacemos, sino nosotros hacemos un roto en la tierra y lo ponemos en la tierra. Por el tiempo antiguo se acostumbraba a enterrar personas en cuevas, y obviamente hay evidencia arqueológica donde en diferentes cuevas descubiertas se han encontrado restos de osamentas humanas, mostrando con esto esa realidad. El día de ayer tuve la oportunidad de hablar sobre la experiencia de la muerte y cómo la escritura habla de la muerte de Sara y cómo nos lleva a nosotros a reflexionar sobre la muerte. ¿Era el deseo del Creador que el ser humano muriese? La escritura nos dice que no. La escritura nos dice que la muerte es la consecuencia de la transgresión. Nosotros hemos escuchado decir, y yo sé que ustedes también lo han escuchado, que todo el mundo nace pecador. Esa es la posición teológica de una rama de la religión cristiana, que las otras ramas también heredaron. Pero si vamos a las enseñanzas de Pablo, que es el maestro para los gentiles, Pablo de Tarso no dice eso cuando habla del pecado y la muerte. Pablo dice que por cuanto el primer hombre pecó y murió, la muerte pasó a todos. Incluso eso se encuentra en el libro romano. Lo voy a buscar brevemente para leerlo textual y así usted no pueda entender lo que estoy leyendo. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, obviamente estamos hablando de Adán, y por medio del pecado la muerte, es decir, la consecuencia del pecado. La palabra pecado nosotros le tenemos un sentido teológico o religioso bien interesante, pero realmente la palabra pecado significa transgredir. Se le da a usted una orden, y si usted no la obedece, transgredió esa orden. Ese es el sentido del pecado. A Adán se le dio una orden: no comas de ese árbol. Si comes de ese árbol, de seguro morirás. Y él transgredió esa orden, y el efecto de la transgresión se activó en él. Y por medio, dice Pablo de Tarso, por medio del pecado, la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí entra un detalle de Pablo que parece no tiene sentido. Pero si el que pecó fue Adán, ¿cómo que todos pecaron? Pablo de Tarso no dice que el pecado le pasó a todos los hombres. Pablo de Tarso dice que la muerte, el decreto de la muerte, le pasó a todos los hombres. Ahora, hay una frase bien interesante aquí en este versículo 12 del capítulo 5 romano: por cuanto todos pecaron. Existe una idea dentro del mundo rabínico, y recuerden que Pablo de Tarso dice en una de sus cartas que, de acuerdo a la interpretación de la Torá, él es fariseo. Y los fariseos son los padres de los rabinos. Así que cuando usted escucha hoy el judaísmo rabínico, o esos rabinos que andan con barba larga, equipá, ellos son los descendientes de los fariseos. Y usted podría decir: oh, entonces esos son los hipócritas. No, amigo. Vaya a la historia, usted va a encontrar que no todos los fariseos eran malos. Eso es una tradición que hemos heredado por ignorancia. ¿Ok? Pablo de Tarso aprendió de Gamaliel. El fariseísmo de Pablo es de Gamaliel, y Gamaliel fue una gran autoridad en Israel, a tal grado que aparece en el libro de los Hechos, dando un decreto con respecto a la conducta de la secta de los nazarenos. Y no parece ser malvado en sus acciones. Al contrario, dice: si esto es de Dios, déjenlo. Si esto es de Dios,
prosperará. Y Pablo de Tarso, en su interpretación de la Torá, era fariseo. Y los fariseos, que son los padres de los rabinos enseñan que cuando Adán pecó, el pecado de Adán es como si todos los seres humanos hubiesen pecado. Porque todos los seres humanos en potencia existían dentro del primer humano. Por tanto, todos los humanos que están en la misma naturaleza del primer ser humano se consideran pecadores ante el Eterno. No porque pecaron, nacieron pecadores, como se ha interpretado, sino porque es el principio bíblico, que lo vas a entender mejor cuando lees en la Torá, de si el líder transgrede, todo el pueblo es culpable. Y Adán, para efectos de la narración bíblica, era la cabeza de la creación, y por tanto sus acciones iban a perjudicar toda la creación en general. Y todos los humanos en potencia estaban en Adán. Por tanto, si Adán transgrede, todos los seres humanos son culpables. Por eso es que Pablo de Tarso enseña que todos los que están en el Mesías, por la justicia del Mesías, todos son justificados. Es la misma idea que está dentro del pensamiento rabínico del cual pertenece Pablo de Tarso, porque Pablo de Tarso fue fariseo. Por tanto, cuando él dice, por cuanto todos pecaron en ese texto, está diciendo que está presentando esa idea dentro del pensamiento judío. Recuerden que de acuerdo a la interpretación de la Torá, Pablo de Tarso era fariseo y Pablo de Tarso está presentando algo que se encuentra en la Torá. Ahora, ¿qué es la muerte? ¿Era el deseo del Eterno que el ser humano muriese? ¿Era el deseo del Eterno que el humano viviese y muriese? ¿O era el resultado de la desobediencia del humano? Algunos comentan, y esto es bien interesante, algunos comentan que el Eterno le hizo un bien al humano al decretarle la muerte, porque el estado que se encontraba era muy difícil que pudiese vivir para siempre el humano en el estado que se encontraba. Y aquí es donde entra eh, los estudios profundos que se han hecho con respecto a qué pasó en la naturaleza del humano una vez que él comió de eso que estaba prohibido. Y obviamente no existe un árbol, amigo, que usted coma de ese fruto y le cambie su naturaleza. Eso es una forma de la escritura presentarle un misterio que cuando venga el Mesías de seguro nos explicará en más detalles. Pero existe vasta literatura dentro del pueblo de Israel que habla sobre el resultado de comer de ese árbol. De acuerdo a este rabino de los años 1700, si la memoria no me falla, 1600 aproximadamente, llamado Moshe Haim Luzzatto, analizando esta experiencia del humano en el huerto del Edén y lo que sucedió, él dice que antes que el humano experimentase el fruto de ese árbol, el humano vivía en un estado de inocencia absoluta, 50-50, 50% potencial de hacer lo correcto, 50% potencial de hacer lo incorrecto. Eso se llama el estado de inocencia. Perfecto balance. Pero que una vez él transgrede el decreto divino, en él se activó el potencial de, de ser un transgresor constante. Pablo de Tarso le llama a eso los deseos de la carne, que son contrarios a los deseos del espíritu. Y que a partir de entonces el humano sufrió un desbalance en su naturaleza y a consecuencia de eso el Eterno le decreta la muerte para hacerle un bien. Porque no era el deseo del Creador que el humano viviese en ese estado para siempre. Incluso eso es lo que trata de aludir el texto cuando dice, vamos a llevarnos el fruto del árbol, no se haga comiendo de él, viva para siempre. Ahora, bien interesante mirar el texto de la Torah, porque el texto de la Torah dice que una vez que el humano come de ese fruto, dice que se ha convertido en uno igual a los dioses, conocedor del bien y el mal. Y obviamente esto nos lleva a pensar en cómo en el mundo antiguo se entendía que el conocimiento venía de los seres espirituales, de los seres celestiales. Y el humano no estaba listo para manejar ese conocimiento. Y ese conocimiento trajo en él un cambio en su naturaleza. Y por eso es que comienza la escritura a narrar el proceso de la redención, donde aparecería el Mesías que reversaría todos los daños causados por el humano primordial. Y por eso vas a encontrar que en el capítulo 15 de Primera de Corintios, Pablo de Tarso habla del humano terrenal y del humano celestial y de la resurrección de los muertos. Y esto lo mencionamos porque en la sección de Hayesara se habla de la muerte. Y a lo largo de los años nosotros hemos experimentado, nosotros que estamos vivos hemos experimentado
la partida de muchas personas a quienes queremos. También hemos visto la partida de muchos malvados, así que la muerte de cierta forma ha hecho un bien. Porque imagínese usted que Hitler viviese para siempre. Qué cosa terrible para el mundo judío, ¿no? Imagínese esos tiranos que han existido en la historia de la humanidad, existiesen para siempre. O esos grandes asesinos. Sería una cosa terrible. Así que de cierta forma el Eterno ha hecho un bien en traer ese decreto, créame, amigo. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado la partida de personas que nosotros estimamos muchísimo y sabemos que vivieron una vida de acuerdo al deseo del divino, al deseo del Ser Supremo, y murieron creyendo con perfecta fe en que el Mesías vendría, pero no vivieron, no experimentaron esa experiencia? A lo largo de los años, desde que el humano es humano, muchos han muerto, personas, por lo menos desde el punto de vista bíblico, personas que eran hombres que amaron al Eterno desde el principio de sus días hasta el fin de sus días, o del momento que fueron llamados hasta el último día de sus días. Y así hasta el tiempo presente lo ha habido, personas que se han dedicado toda su vida a amar al Creador, a amar a su prójimo y hacer el bien dentro de sus capacidades, porque recuerde que dentro de nosotros hay un veneno que tiene que ser extirpado de nosotros, y eso lo hará el Mesías cuando regrese y ocurra la resurrección de los muertos. Pues ahí es donde entra un tema muy interesante, la resurrección de los muertos. Parece irracional esa idea a nuestra mente, y más nosotros que estamos viviendo una relación donde tratamos de racionalizar todas las cosas que suceden. Hablaba yo, por ejemplo, del nacimiento milagroso del Mesías y cómo la Biblia dice que Mesías es hijo de José, pero a la misma vez no nace de un contacto físico entre José y Miriam, y cómo podemos explicar eso de forma racional. Y obviamente lo que la razón no puede explicar ya es algo sobrenatural, y eso le corresponde al dominio del Ser Supremo. Y hablaba yo de eso ayer como un ejemplo de la importancia de, obviamente, pensar cuando leemos la Biblia y las cosas que no podemos explicar, entender que entonces hay intervención absoluta divina que en su momento el cielo explicará cuando, si así lo desea. Porque recuerden que los misterios le pertenecen al Eterno, y las reveladas, aquellas cosas que fueron reveladas para que andáramos en sus caminos. Eso está en Deuteronomio capítulo 29. Las cosas secretas pertenecen al Eterno nuestro Dios, más las reveladas son para que los hijos guarden los mandamientos y los preceptos del Eterno. Ahora, hablábamos de la muerte en los minutos, ¿no?, que me queda del programa. Hablábamos de la muerte y cómo nosotros de alguna forma hemos sufrido la experiencia de perder a un ser querido. Incluso desde el momento en que nacemos, ya el decreto de la muerte está sobre nosotros. Y eso lo vemos en el proceso, perdón que tengo un poquito la garganta afectada desde ayer, eso lo vemos en el proceso del deterioro físico del cuerpo. Eh, yo tengo 42 años y ya mis movimientos motores no son tan ágiles, son ágiles, pero en comparación a cuando tenía 18, 15 años, no son iguales. Una caída a mi edad no la manejaría mi cuerpo como la manejaría una caída de mi niña que tiene 3 años. Así que vemos que hay un proceso progresivo de deterioro en el cuerpo físico, y esto es la consecuencia del decreto de la muerte del humano. Y Pablo de Tarso, hablando a unas personas en Atenas, capítulo 17 de los Hechos, eh, para este mundo racional que verdaderamente pues, le cree más a lo que dice el iPhone o Google, que es lo que los antiguos dejaron por revelación divina. Pablo Tarso, hablando con los de Atenas, estuvo una conversación muy interesante, hablando del ser que creó todas las cosas y cómo nosotros nos movemos en él y en él existimos, y cómo fijó en un periodo el juicio hacia la conducta de los seres humanos a través de el decretó para eso, que es el Mesías. Y hablando de la resurrección de los muertos, en el capítulo 15, perdón, 17 de hecho, esas personas presentes, Pablo, de la resurrección de los muertos, se burlaban de él y le dijeron, vamos, te escuchamos otro día. Porque ciertamente, amigo, estamos hablando de un escrito que pertenece a hace más de 2000 años, ciertamente hablar del el regreso a la vida de un ser humano es algo que para nuestra mente es irracional, imposible de comprender. ¿Cómo una persona que sufrió el deterioro físico puede regresar a la vida en un periodo de un tiempo que obviamente no sabemos? Ese es era el fundamento de la enseñanza a los discípulos del Maestro, incluso el fundamento del evangelio que Pablo predicó a los gentiles. Pablo le predicó a los gentiles la esperanza
de regresar a la vida y vivir en una creación donde la justicia gobierna y donde la inmortalidad sería permanente. Y ese es el tema central de la aparición del Mesías, la restauración de todas las cosas, y entre ellas está la anulación de la muerte. Para nosotros hoy día parece esto una locura, amigos, porque obviamente han pasado muchos años y parece una fábula, un cuento, un mito. Pero dice el maestro, o mejor dicho, Pablo de Tarso dice que si nosotros creemos no solamente que Yeshua es el Mesías, sino de que Dios lo resucitó entre los muertos, participaríamos de eso. Muchos han muerto esperando eso. Y han pasado muchos años desde que esa enseñanza llegó a nuestras manos, porque recuerde que los de las naciones no sabían nada sobre eso. Eso era una enseñanza de los judíos. Aunque existe evidencia de otras culturas que se hablaba de el volver a la vida. Y es interesante que nosotros, pues obviamente, que no habíamos escuchado de eso, hemos escuchado ahora lo hemos escuchado por la Biblia y han pasado 2000 años y no lo hemos experimentado. ¿Y cuántos habrán muerto esperando ese día? ¿Será acaso que Dios los habrá abandonado? ¿Cuántos han renunciado a los placeres de este mundo y a las glorias que este mundo ofrece, esperando el mundo donde la justicia reina y donde la paz será permanente? ¿Cuántos han muerto esperándolo y no lo han visto? ¿Será acaso que debemos perder la fe y no verlo? En mi opinión personal, no. Porque incluso asimismo enseña el judaísmo en uno de los decretos de principios de su fe. Yo creo con perfecta fe, esto es uno de los principios de fe de judaísmo, amigo. Yo creo con perfecta fe en la venida del Mesías. Aunque tarde, lo esperaré. Pablo Tarso enseñaba que con la venida del Mesías vendría la resurrección de los muertos y los que estaban vivos serían transformados. Así que yo me atrevería a decir, para cerrar el programa, yo creo con perfecta fe que Yeshua el Mesías regresará. Y aunque él tarde, lo esperaré. Tal vez muera y no lo logre ver, pero estoy seguro que cuando llegue ese día, él me levantará. Les hablo Joseph, director Les Jaim, y nos vemos la semana próxima con el favor del cielo en otro programa más de Hashem, el camino de Dios. Buena semana.